4 minutos. Bienvenidos. A partir de este momento encadenamos con la señal de Caracol Televisión, de Noticias Caracol, para presentarles el resultado de la encuesta contratada con la firma Inbamer. La contratamos en Caracol Televisión y con Blue Radio. A partir de este momento, resultado de la encuesta a 6 meses de las elecciones presidenciales. También con Néstor Morales, director de Mañanas Blue, quienes van a analizar lo que dejó la más reciente encuesta de Inbamer, publicada justamente en nuestra emisión de anoche a las 7 de la noche en Noticias Caracol. Daniela. Sí, señora, vamos a conocer en detalle estas tendencias, los movimientos en la intención de voto y lo que estos números ya empiezan a anticipar para la contienda del próximo año. Néstor, Juan Roberto, buenos días. Hola, Daniela, buenos días. Ana Milena, para ustedes, para los oyentes de Caracol Televisión. Y aquí están los resultados desglosados en lo más importante. Una encuesta que tiene los requisitos de la nueva ley que entró en vigencia hoy hace exactamente un mes. Las elecciones presidenciales son el 31 de mayo, quiere decir de ayer en 6 meses. Todo lo que significa, Juan Roberto, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a los oyentes de es el Blue director Radio. de Noticias Caracol. Estamos ya en modo cuenta regresiva, pensando en las elecciones presidenciales. Sí, y súmele otra fecha. Recuerde que esta encuesta también se hace a unos meses de marzo, cuando se supone que vendrían las elecciones legislativas y las posibilidades de consultas. De consultas. Exactamente. Y todo va a estar muy mediado por los resultados que ustedes van a escuchar a partir de este momento. Antes, un detalle, una especificación de carácter técnico. Martín Orozco es el gerente de la firma Inbamer, que hace esta encuesta que contratamos desde hace muchísimos años en Caracol Televisión y en Blue Radio. Martín, buenos días. Néstor, buenos días para todos. Esta encuesta es diferente a las anteriores. Es diferente en tamaño. Porque hay unos nuevos requisitos que impuso una ley que cambió, una ley mordaza que modificó técnicamente la forma de hacer encuestas en Colombia. Significa que a estas alturas, significa Martín, que aunque las encuestas siguen siendo personales en el hogar de los encuestados, en esta ocasión la muestra es 3 veces más grande, el costo por ende es 3 veces más grande, ya que los márgenes de error de cada indicador no pueden superar el 3%. Eso implica que hicimos 3.800 encuestas. A nivel general, el margen de error es del 1.8%, pero en cada página del informe se puede ver el margen de error individual por pregunta, porque, por ejemplo, las preguntas de intención de voto pues tienen márgenes de error diferentes porque no todo el mundo dice que va a salir a votar. Pero todos los márgenes de error están alrededor del 2, 2.3, 2.5 en esas preguntas. Y lo otro que implica, que es muy desafortunado, es que no se pueden abrir o publicar los resultados por región, por afinidad política, por grupo de edad, ya que cuando se divide la muestra en esos grupos demográficos, los márgenes de error superarían el 3, y eso pues es una lástima porque nos ayudaría a entender mucho más los resultados. Que eso es una verdadera tragedia, porque la encuesta de Inbamer, no me parece que sea malo recordarlo, Juan Roberto, hace 4 años, y hace 8 años, y hace 12, y hace 16 años acertó en todos los resultados electorales. Acertó quiere decir, frente al pronóstico de la encuesta, la fotografía salió al final exactamente igual. Sí, y tal vez un elemento sumando a lo que plantea en esa ficha técnica Martín, Néstor, es que recordemos que la veda para encuestas con intención de voto terminó el 1 de noviembre. O sea, el presidente, ustedes lo mencionaban hace un rato, que en X decía que, y la ley, pues la ley que él firmó, dice que a partir del 1 de noviembre se terminaba esa veda. A mí sí bueno, eso es un tema más, no sé, de opinión personal. Me parece una infamia uno no poder contar el tema de las regiones, los estratos. Sí, estoy de acuerdo, pero esto es cortesía. La ley. Esto es cortesía de don Rodrigo Lara y de las personas que sacaron adelante esta ley. Entre otras cosas, Felipe, voy a decir una cosa que le puede parecer antipática a algunas personas, a algunos protagonistas en política. Desde que se conoció el resultado anoche, Roy Barreras y otras personas están con el cuento de la descalificación del resultado electoral. Bueno, a pesar de que en esta encuesta gana un candidato cercano políticamente a Roy Barreras, y se queja Roy Barreras porque él aparece borrado. Que eso es como cuando yo me quejo, Felipe, en el espejo porque me veo gordo y feo. La culpa no es del espejo, es que yo como mucho, es que no estoy bien de salud. La culpa no es del espejo, que me saca tal y como yo soy.
Entonces yo le digo a Roy Barreras, Néstor, a la gente que va a pelear. pero digamos, eso es lo tradicional, ¿no? Que si la encuesta, las encuestas en general los favorecen, entonces es una maravilla. Si no los favorecen, es una malísima encuesta. Pero bueno, dicho ese es el pan diario de cada día frente a las encuestas, ¿no? Vamos al fondo del asunto porque aquí están los resultados. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlos. Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Gana Iván Cepeda con el 31.9% en la intención de voto. Segundo lugar, Abelardo de la Espriella. Tercer lugar, Sergio Fajardo. Y esta es una especie, Juan Roberto, de lote de punta. Sí. Estos son los tres primeros que para efectos estrictamente numéricos son los que cuentan, porque de ahí en adelante aparecen unos muy chiquitos en intención de voto, una gran disgregación de candidatos, más de 30, sí, que tienen atomizados, inclusive menos del 1% de la Claro, Néstor, y intención dos datos importantes para complementar su análisis. Siguen Miguel Uribe, Claudia López, Vicky Dávila, solamente hasta Germán Vargas Lleras marcan 2. De los 30 que medimos, 22 marcan menos de 2% de intención de voto. Sí, que es un dato muy importante porque quiere decir hay tal número, tal explosión de candidatos presidenciales que aquí se están midiendo unos grandes, unos medianos, Martín, y unos muy chiquitos, ¿no? Sí, si quiere damos los resultados completos, Néstor. Entonces, como usted ya dijo, Iván Cepeda 31.9, Abelardo de la Espriella 18.2, Sergio Fajardo 8.5, Miguel Uribe Londoño 4.2, Claudia López 4.1, Vicky Dávila 3.7, Juan Carlos Pinzón 2.9, Germán Vargas Lleras 2.1, Santiago Botero 1.8, Juan Manuel Galán 1.6, Aníbal Gaviria 1.3, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, los tres con 1.1, Camilo Romero 1%, Luis Gilberto Murillo 0.9, Luis Carlos Reyes 0.8, Carlos Caicedo 0.8, Efraín Cepeda 0.7, Paola Holguín 0.7, Roy Barreras y David Luna cada uno con 0.6, al igual que Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo 0.5, igual que Mauricio Armitage y Felipe Córdoba, Mauricio Gómez Amín 0.4, Mauricio Liscano 0.3, Daniel Palacios 0.2, Juan Fernando Cristo 0.2. Y habían tres candidatos que están agrupados en la cifra de otros, que fueron Juan Guillermo Zuluaga, que se retiró, que alcanzó a marcar 0.9, Héctor Olimpo, que marcó 0.8, y Juan Carlos Cárdenas 0.4. Es que aquí uno de los problemas de esta encuesta, Felipe, habiendo tal número de candidatos, es que hay muchos de estos candidatos que están aspirando a papa para llegar a obispo. Quiere decir, hay unos que saben que no tienen la opción de ser presidente, se meten para tener un poquito de figuración y que seguramente van a terminar de candidatos al Congreso de Colombia. Néstor, le resumo estos números en dos frasecitas. Señor. De los 30 que hay ahí, o sumando a Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas, 18 tienen menos del 1%, ¿cierto? Y solamente 8 personas tienen más del 2%, y solamente 3 personas tienen más que el voto en blanco, que fue 4.5. Lo de Cepeda da para decir, Martín, técnicamente, teniendo en cuenta que ya fue ungido como candidato de un partido, ya hubo consulta interpartidista, etcétera, ¿da para calificarlo hoy como el fenómeno político de esta encuesta? Es el fenómeno político y sin duda es el candidato de la izquierda. Es el que reúne a la gran parte de la izquierda, al petrismo, por decirlo así. Tal vez alcanza a sacar ventaja en el sector del centro versus de la Espriella y Fajardo, que tienen un número inferior me sorprende, en ese centro. Me sorprende que un candidato tan dogmático de izquierda tradicional en Colombia, Iván Cepeda, arañe votos del centro, ¿verdad? Sí, todavía no hay nada escrito porque ustedes saben que en una elección pasa de todo, faltan 6 meses, como bien dijo usted al inicio, pero a medida que la gente se vaya dando cuenta cuál es el perfil político en realidad de cada candidato, estos resultados seguramente se pueden mover. Claro, pero lo que se ve es que la encuesta premia la disciplina y el orden de la izquierda. O sea, al haber madrugado a la consulta, al haber sido la única tendencia que ya escogió candidato, claramente pues eso lo está premiando la encuesta y el liderazgo lo que marca es que aglutinó ya. Tiene María Consuelo, me da la impresión, Martín, que no es coincidencia, la intención de voto de Cepeda, más o menos una tercera parte del país,
es lo mismo que ha tenido siempre el presidente Gustavo Petro. Sí. Es decir, Cepeda está heredando, está el presidente Petro endosándole los y ahí votos del petrismo. se cae una idea que siempre se había dicho y era que los votos no son difícilmente los endosables. votos de Gustavo Petro o su popularidad podría ser endosable a un candidato. En este caso pareciera que quedó como hace. único después de la consulta pasada, y cuando vemos los números en general de todos los candidatos, vemos que los otros posibles candidatos de la izquierda todos tienen menos del 1, mientras que cuando usted mira los candidatos de otros espectros políticos de centro derecha están mucho más repartidos en porcentaje, y hay más personas en Ya el les Pero vamos no hay a duda contar que después no hay cómo duda que crece, Héctor, ya después vendrá el análisis de por qué crece tanto Iván Cepeda en caso de que haya, como parece que habría, segunda vuelta, señor. Claro, que eso es lo que le iba a decir, porque unido con otros resultados, pues no hay duda que Iván Cepeda, pues la encuesta muestra que es un candidato muy fuerte, que claro, hace todo lo que ustedes han dicho, que es que agrupa la izquierda y la agrupó pues rápida y anticipadamente, pero también pareciera tener una capacidad de crecimiento en otros sectores, que eso sí me parece un hecho nuevo. La mayoría creíamos, yo me encuentro dentro de ellos, que a Cepeda le costaba trabajo crecer por fuera de la izquierda más tradicional y más dogmática, y resulta que la encuesta muestra que tiene una capacidad de crecimiento. No, pues claro que conquista votos del centro, que a mí me personalmente... del centro, e incluso de personas que dicen no tener ninguna afinidad. Sí, y allí está el crecimiento de Cepeda, que efectivamente aparece primero. La encuesta, el gráfico que tenemos, Juan Roberto. El que viene, Néstor, a continuación, y Martín nos puede explicar, basados en anteriores encuestas, escogimos a los 3 punteros. Y a esos 3 punteros volvimos a preguntar a la gente por quién votaría. Y esos son los resultados. 3 punteros, solamente ya depurada la lista. Claro, solamente con los 3 punteros. No con 30 candidatos. No, sino solamente con con 3. Entonces gana Iván Cepeda con el 45.6 de la intención de voto. Segundo lugar, Abelardo de la Espriella, 25.6. Y tercer lugar, Sergio Fajardo, 24.9. El que más crece aquí, bueno, Cepeda también crece, pero Sergio Fajardo se mete disputándole el segundo lugar, ¿no? Prácticamente empatado Martín con Abelardo de la Espriella. Sí, es decir que cuando uno compara estos resultados de los 3 solos con los 30 y pico que vimos, lo que podemos ver es que todos aumentan porque recogen algo de intención de voto de los otros candidatos, pero quienes más recogen intención de voto de los demás es Iván Cepeda y Sergio Fajardo. No sé si esto demuestra que Abelardo de la Espriella, Martín, técnicamente sería candidato de una especie de coalición de la derecha o de la centro derecha en Colombia, más la derecha, ¿no es verdad? Así es, sí. Él todavía lidera en el sector de la derecha, pero no es el único, porque todavía hay muchos más en la lista, entonces no alcanza a recoger, como Iván Cepeda recoge los de izquierda, a aquellos de derecha. Pero esto demuestra que Iván Cepeda no solamente recoge el petrismo, que ya se ha mencionado, sino que además los otros candidatos no son capaces de recoger lo que deberían recoger. Entonces, cuando uno mira este resultado, no solamente hay que mirar las virtudes de quien está siendo favorecido, sino además los defectos de los otros que el ganador va recolectando. Sí, eso es cierto. Aurelio, 7 de la mañana, 17 minutos. Los otros candidatos, Martín, de Fajardo para abajo, Miguel Uribe, Claudia López, Vicky Dávila, Pinzón, Vargas Lleras, Botero, Galán, Gaviria, Peñalosa, todos estos, esa votación, esos 4, 2, 1%, ¿para dónde se van en caso de que se retiren sus candidatos? Digamos que pensando en ese escenario de 3 personas, ¿cierto?, en el que acabamos de revisar, pues ya ahí sí Iván Cepeda recoge prácticamente a toda la izquierda. También recoge gran parte del centro, pero más o menos quedan los mismos números que Fajardo en ese sector, y el que más recoge todo lo de la derecha es Abelardo, aunque también una parte de la derecha lo recoge Fajardo. Sí. Entonces ahí hay una confusión hoy en día, porque algunos de derecha se van para donde Fajardo, algunos de centro se van para donde Abelardo y muchos de centro se van para donde... Pero la candidatura fuerte de Iván Cepeda... Una traducción, Luis Ernesto, si me permite, un poquito más fácil. Cepeda ya es el candidato de la izquierda, ¿cierto? Ya, sí, totalmente. Y en consecuencia tiene el 30 y pico % de los votos de la izquierda, ¿cierto? Sí. El 32%. El 31.8, exactamente. Sí, pues exacto. Para 31.9.
se lo redondeo, ok, se la valgo. Y Néstor, mire, lo que sí muestra esto es... Y al otro lado, pues están de la Espriella en la derecha y Sergio Fajardo en el centro. La gente verá para dónde coge. Claro, Néstor. Pero si llega uno de los Pero dos... si usted se da cuenta, Néstor, la campaña ha transcurrido entre petrismo y antipetrismo. Hoy se han escuchado pocas propuestas. Y el candidato del petrismo, el candidato único, hoy no tiene competencia en ese sector, porque hubo una consulta y porque los otros candidatos de la izquierda, por ejemplo Camilo Romero, no marcan ni siquiera el 1%. Entonces, hoy el petrismo ya tiene candidato y el antipetrismo tiene 30 candidatos que se dispersan en ese 67% del resto de la encuesta. Sí. Entonces, esto también claramente lo que muestra es que ese país que se siente representado por la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro, pues está organizado, está monolíticamente organizado en torno a un candidato, cosa que no pasaba en los últimos años. El petrismo ha hecho la tarea, el petrismo está juicioso. Y no solo tiene un candidato, Iván Cepeda, sino que tiene detrás, que me parece también hay que decirlo, Felipe, la fuerza del gobierno. La maquinaria. El gobierno cuenta, pues, la claro, maquinaria toda. cuenta, la contratación cuenta, la fuerza del presidente cuenta. Y por eso Iván Cepeda seguramente sale tan alto. Fíjese que hay un punto importante, Sí, y es que se elige, mire, Iván Cepeda con todos los candidatos tendría el 31,9% de la intención de voto. Si sumamos los demás candidatos de izquierda que no están con él, le da un poco más de 10% adicional de votos, 41,1%. Que se ve en este gráfico. Si le suma usted ahí, Ricardo. si le suma usted, por ejemplo, ahí, así no lo quiera aceptar, porque seguramente su electorado se va para allá, a Claudia López, le sumo a Roy Barreras, le sumo a Juan Fernando Cristo, le sumo a Maurice Armitage, le sumo a Camilo Romero, le sumo a Carlos Caicedo, no sé le si tanto sumo a Luis Claudia. Gilberto Murillo, le sumo a Luis Carlos Reyes. Esos votos van para allá, más allá de que los aspirantes vayan o no para allá, pero van a terminar esa siendo lista para allá. está muy grande de izquierda. Ahí hay unos candidatos que son más de centro, como Claudia López, por ejemplo, Maurice Armitage, que No, pero difícilmente los electores se vayan directamente para donde Iván Cepeda. ¿Usted cree que la a mí gente me parece... de Claudia, Héctor, perdóneme, de Claudia López quiero decir... Además, la gente que de era Claudia está tan reventada con petrista Sergio Fajardo. A ver, le termino mi teoría, mi pregunta, Héctor. La gente de Claudia, que Claudia fue tan petrista hace 4 años, que celebró tanto el triunfo de Petro, ¿usted cree que está más cerca de Abelardo de la Espriella que de Iván Cepeda? No, creo que está más cerca de Sergio Fajardo que de los otros dos. Es que yo creo que ahí hay un error en el análisis tratando de volver, de dividir el mundo en dos. Y el mundo no está dividido en dos según demuestra la encuesta. Efectivamente, Iván Cepeda es, digámoslo, un extremo de la política y el otro extremo es Abelardo de la Espriella. Y los dos suman 50% de intención de voto. Eso quiere decir que al menos la mitad de los electores no están con los extremos que están claramente identificados y puede ser que ese otro 50%, si pues toca escoger entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se dividan de una determinada manera, pero como todavía no estamos en ese escenario de dividir por dos, sino que puede haber una tercera opción, eso es lo que muestra la gráfica que estamos viendo, que es Sergio Fajardo, es claramente el que más gana de ese 50%. Fajardo gana el 17%, Fajardo sube 17% entre un escenario y el otro, y Fajardo se coge casi 1 de cada 3 de los votos, o casi 1 de cada 3 de los votos del 50%, de esa otra mitad que todavía no se ha matriculado entre los extremos. Yo creo que uno de los efectos, Néstor, importantes de haber hecho la consulta, la única consulta hasta ahora, que es la de la izquierda, es esto. Es que, claro, Iván Cepeda no era conocido. Y esto lo que está marcando es que de los 3 que están punteando es el más conocido. O sea, es el rédito natural de ya haber empezado la campaña primero. 69%, Fajardo el 66% lo conoce y Abelardo de la Espriella solamente el 52,9%. Néstor, pero lo de Cepeda... Ese arrastre de solamente hacer campaña y los tarjetones por todo Colombia, pues ya tiene un efecto esa adicional. es una ventaja, sí. Y ahí sumar otra Juan cosa. Roberto. Sí, Néstor, una cosa importante a lo que anotaba Héctor. Si uno mira, que no lo podemos poner en la encuesta por el tema de la ley, pero si usted mira cuando se distribuye el centro, Néstor, a Cepeda es al que mejor le va de los 3. Es el que más recoge del centro. Cosa distinta cuando hacemos este de 3 y cosa muy distinta cuando mostremos los escenarios de segunda vuelta. Se lo pregunto a usted, que es el encuestador, Sí, señor. Martín.
¿Para dónde va el centro en las elecciones presidenciales? El centro en este momento lo está recogiendo más Iván Cepeda, luego Sergio Fajardo y luego Abelardo de la Espriella. ¿Y por qué lo recoge más Iván Cepeda que Sergio Fajardo si Iván Cepeda es un candidato de izquierda? Tal vez porque la gente todavía no tiene tan claro del todo cuál es el espectro político definido de cada candidato, excepto en algunos casos como, pues por ejemplo, Abelardo tiene también buen porcentaje en centro, entonces, y no recoge todo lo de derecha. Entonces todavía falta que la campaña madure para que esas tres posiciones, para seguir con el comentario de Héctor de que el mundo no se divide solo en dos, se vayan consolidando en unas candidaturas más fuertes, porque con 33 candidatos, sin duda la gente está muy confundida. Pero lo que muestra la encuesta... Tengo la siguiente duda alrededor de esta encuesta del resultado, Álvaro. ¿Por qué el centro va a ser definitivo? Cierto, estamos de acuerdo en que el centro va a ser jugador grande en las elecciones presidenciales, pero en la encuesta el centro aparece cayendo. Está bastante repartido el centro, pero pues el que más lo lidera es Sergio Fajardo. Claro, el resto, las otras figuras de centro no. La gente que se identifica de centro ha disminuido. La línea de la gente que se identifica o de izquierda o derecha sube y la línea del centro cae. Ah, sí, y además de que cae, cuando uno mira la intención de voto de aquellas personas que dicen ser de centro, es el grupo más repartido eso le iba a en decir porcentajes. Yo que es la mayor cantidad de candidatos que pregonan ser de centro. Entonces eso se atomiza y eso pues hace que... Y el centro también tiene unos matices, Néstor. El centro tiene unos matices que es, por decirlo, el centro puro, la gente que se denomina más de centro izquierda y la gente que se denomina más de centro derecha. Y eso hace que el centro se distribuya mucho entre todos los candidatos. Yo sospecho que el centro se va más fácil para la izquierda que para la derecha. Tiende más hacia la izquierda según estos resultados. Pero la gran gente que se siente de derecha, Álvaro, muy cortico, aumentó de 32,3 a 37,7%. Y la gente que se identifica de izquierda subió de 18,6 a 24,6%. La gente que se percibe de centro es de 25,4 a 18,7%. Es si Cepeda es una estrella polar o que la estrategia de la oposición contra Petro no está funcionando. La campaña no está haciendo un plebiscito sobre la efectividad del gobierno de Petro, sino sobre el enfrentamiento entre la oposición y Petro, que la oposición proteja a Petro y está empujando durísimo a su candidato. Esa es la lección de la encuesta. No entendí, Álvaro, perdóneme, ¿que la oposición con su estrategia está impulsando a Petro y al candidato de Petro? Que la estrategia de oposición contra Petro no está funcionando porque está basada exclusivamente en la polarización. Y esa polarización protege a Petro y termina impulsando su candidato. No, pero aunque ahora, se niegue a creer la oposición que ha basado toda su estrategia en dividir el país entre Petro o no Petro, creyendo que esa estrategia funcionaba, pues no funciona, le funciona más a Petro. Era obvio que era así, pero pues la oposición ha sido muy terca y muy ciega. Yo creo que es un tema de tiempo. Demuestra que hay 2/3 partes, 2/3 del país que son antipetristas. Claro, y que se han demorado en organizarse, es el punto. O sea, en elecciones pasadas, por ejemplo, el Centro Democrático a estas alturas ya había hecho su selección y ya existía por lo menos un candidato del Centro Democrático. En este momento ni siquiera eso está claro todavía. Por la encuesta vemos más o menos cómo va a ser la cosa y quién va a ser el seleccionado, pero todavía no se da. Néstor, yo creo que es el tiempo y la demora en organizarse, tanto del centro como de la derecha, lo que se está viendo acá. Pero para no hacer el análisis con el deseo, Néstor, yo creo que hay que mirar una cifra que no la hemos visto porque estamos hablando de una encuesta que es muy importante, que es si usted votaría por una persona que indique o que siga al presidente Petro, y ahí el número es más grande. No lo recuerdo de memoria ahorita, yo pero es 42% tal vez. Por un candidato que esté en oposición al gobierno de Gustavo Petro, 50.2%. Pero léame si es tan amable la pregunta para entender el resultado, Martín. ¿Usted votaría por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro o en oposición al gobierno de Gustavo Petro? En oposición al gobierno de Gustavo Petro, 50.2%.
por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro, 46.9. Eso lo que dice es... Quiere decir, la cifra en es favor del totalmente presidente... polarizada. No, y la cifra en favor del presidente, Felipe, para ser justos, es muy superior buena, al le va muy bien al 3%. presidente. Es muy superior al 30% que como dice pensaba. Martín, Eso lo es único, la polarización del país. Y eso lo único que confirma, Néstor, es lo que estabas ahora diciendo, y es que gran parte del centro prefiere votar por un candidato de Petro que por un candidato Néstor, que esté en y le oposición a complemento Petro. con otro dato que puede ser interesante, y es a los candidatos también se les midió la favorabilidad y desfavorabilidad. El de mayor favorabilidad, Iván Cepeda, pero largo, 46.5, Fajardo 41.7 y Abelardo de la Pero Espriella 38. mire también Néstor, la esto también- desfavorabilidad de Iván Cepeda, 27. que es una desfavorabilidad alta. 27, 20, y mire, Fajardo ahí le va mejor porque el desfavorable es de 24.5 y empata solamente con Abelardo de la Espriella 27.4. Ese punto que acaba de tocar Juan Roberto es muy importante de cara al futuro, porque una cosa es la intención de voto hoy con un conocimiento específico de cada candidato. En este caso, Iván Cepeda tiene el 79% de conocimiento entre esas personas que dicen que van a votar. Que van a votar, sí. Mientras que hablemos del segundo, Abelardo de la Espriella tiene un 63% y Sergio Fajardo tiene un 75%. Quiere decir que el menos conocido hoy es Abelardo y tiene una oportunidad de crecimiento mayor que los otros dos. Néstor, Son esto las también 7 de la mañana, resuelve 30 esa